Buenos días, mi nombre es Ginger Alondra Canto Domínguez y voy a presentar este trabajo para la materia del lenguaje y pensamiento. Muy bien, pues vamos a empezar. En esta materia lo que vimos fue qué es el pensamiento, ¿no? Y qué es el lenguaje. Pero bueno, vamos a empezar primero con el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Muy bien. Bueno, pues el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos. Y bueno, como bien vimos durante la clase, existen varios tipos de lenguaje, ¿no? Y la definición concreta o la definición científica, pues la tenemos aquí en la diapositiva, que es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. Entonces, también se conoce el lenguaje como la expresión del pensamiento, como es decir, primero pensamos, tenemos una idea y después en forma oral utilizamos el lenguaje para la comunicación. Y bueno, muchas veces hay muchos tipos de pensamientos, ¿no? Tenemos el pensamiento crítico, reflexivo, y que más adelante vamos a verlos. Actualmente se ha considerado que el lenguaje no es más que una de las manifestaciones del pensamiento, como decíamos hace un momento. También existen las leyes del pensamiento, tenemos un montón también hay teorías que nos enseñan acerca de esto. Muy bien, vamos a seguir abordando cuáles son los tipos de lenguaje. Bueno, existen diferentes tipos de lenguaje y entre ellos podemos mencionar al lenguaje acústico, el cual se transmite por medio de sonidos. Tenemos lenguaje de tipo visual, que es que tenemos con imágenes, pueden ser signos, pueden ser grafías. Tenemos también el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral es en el que utilizamos las palabras y el lenguaje escrito bueno, está conformado por palabras, ¿no? Que vendrían siendo los signos lingüísticos. Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva que nos habla sobre los tipos de lenguaje, sobre los diversos tipos de lenguaje que nos han mencionado hasta ahorita. Tenemos también el lenguaje corporal, que allá entra la mímica, ¿verdad? Las señas, las miradas, el tacto, ¿verdad? ¿Mm? Y también tenemos el gráfico, que vendrían siendo las imágenes. ¿Mm? En el lenguaje escrito, como mencionamos, pues entraría la redacción. Muy bien. Vamos a adentrarnos ahorita un poquito en la evolución del lenguaje. Bueno, en los inicios de la humanidad, ¿sí? Nosotros como seres humanos, podemos encontrar el arte rupestre, que es un tipo de comunicación, de un tipo de lenguaje, que correspondería al de el lenguaje visual, ¿verdad? Bueno, de alguna manera el ser humano siempre ha tratado de comunicarse. Y él siempre ha tratado de encontrar maneras eh, para llevar a cabo esta premisa. Entonces podemos ver que en el inicio tenemos tenemos la escritura cuneiforme en el año 3500 antes de Cristo. Más adelante, también en esa misma época tenemos evidencia de los jeroglíficos, ¿sí? Por ahí del año 3300. Tenemos también los símbolos pictóricos. Ya después, ¿verdad? Después de Cristo, en el año 2000 empezó ya lo que son después de los símbolos pictóricos, la caligrafía china. ¿Sí? Y después el alfabeto griego más adelante, en el año 1100, luego el alfabeto romano y así.
También más adelante fue evolucionando y aquí tendríamos que mencionar cómo después esto evolucionó de manera que se inventó con el invento del papel, ¿verdad? Se empieza a utilizar el pergamino y ya se suplanta el papiro en Europa. De ahí pasamos a la imprenta, que también fue un avance muy importante porque para el lenguaje escrito, ¿verdad? Y ya de allá de la imprenta nos fuimos a otras formas, por ejemplo, el periódico, ¿sí? Después del periódico empezamos a utilizar, nace la clave de Morse en el año 1830 después de Cristo. Finalmente hemos avanzado y se crea el Internet, ya más para aquí, para el siglo XIX-XX. Se crea el Internet en 1969, el cual después nos permite bueno, el uso de computadoras y ahora sí que ha sido un gran avance para el lenguaje y la comunicación, el uso del Internet y las computadoras. Gracias a eso podemos estudiar, podemos comunicarnos con otras personas que están en diferentes países, podemos estar ahora sí que en tiempo real comunicándonos y eso pues es un gran avance. La evolución del lenguaje ha sido, bueno, gracias a las nuevas tecnologías es que hemos avanzado mucho, ¿verdad? Yo creo que desde el inicio de la humanidad hasta el siglo XXI pues sí ha habido un gran avance. Y también junto con ello las tecnologías han sido pieza clave en esta evolución del lenguaje. Muy bien. También dentro del lenguaje podríamos incluir nuestra lengua, ¿verdad? Existen muchas lenguas hoy en día. Y bueno, ¿qué entendemos por lengua? Lengua vendría siendo el conjunto de, de signos, de palabras, ¿verdad? Que se rigen por normas que vendrían siendo las estructuras, la gramática de cada una de las lenguas. Y cada hablante conoce el código de su lengua, ¿sí? Este, pues también nos comunicamos, utilizamos la lengua para comunicarnos, ¿sí? Y también es el producto de una herencia cultural, se adquiere de manera natural y todas las personas tenemos la capacidad para aprender cualquier lengua, ¿sí? Por lengua podríamos entender que es el idioma que utilizamos en nuestras diferentes comunidades. Muy bien. Y aquí tenemos la definición más específica. El lenguaje, dice, es un conjunto de signos lingüísticos propios de una comunidad o de cualquier pueblo, ¿verdad? Y dentro del lenguaje se encuentran los idiomas, se encuentran las lenguas y la totalidad de los dialectos que existen, ¿sí? Se diferencia de otros sistemas de comunicación porque es más precisa, además de ser exclusiva únicamente de los seres humanos. ¿Sí? Los seres humanos somos los únicos que poseemos una lengua, un idioma. Vamos a continuar. Y ya del idioma, del lenguaje, vamos a continuar a esta otra parte que se llama el pensamiento, que va muy ligado a nuestro lenguaje. ¿Qué es el pensamiento? Bueno, el pensamiento es una actividad mental, primero que nada, implica la procesación de información, nos sirve para resolver problemas, nos sirve para tomar decisiones, para formar ideas. Es una actividad cognitiva que nos permite comprender, interpretar nuestro mundo, el mundo que nos rodea. Entonces, el pensamiento es muy importante, ¿verdad? Primero pensamos y después hablamos. Entonces,
va de manera muy ligada a lo que es el lenguaje. Y existen varios tipos de pensamiento. Tenemos el pensamiento reflexivo, el pensamiento analítico, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, el pensamiento analógico, el pensamiento creativo, el pensamiento deliberativo y el pensamiento práctico. Sí, por ejemplo, bueno, es muy amplio y voy a intentar este, más adelante abordar de nuevo los tipos de pensamiento para darnos una idea de cuál podría ser las diferencias entre ellos. Entonces vamos a regresar un poquito a la relación entre el pensamiento y el lenguaje, ¿verdad? Como decía hace un momento, el primero pensamos y después hablamos. Primero, pues, al conocer conceptualizamos, ¿verdad? Después como que lo decodificamos y así luego lo enviamos aquí a estas áreas que tenemos en el cerebro, ¿verdad? Que es el área de Broca y de Wernicke, que es donde se da este lenguaje, este proceso. Luego se produce entonces ya lo que sería el habla, ¿no? El lenguaje. Entonces, primero entra ahora sí que en nuestro cerebro esta actividad que es el pensar y ya luego ese conocimiento que entra se conceptualiza, ahora sí que se digiere, se codifica y ya podemos hacer la extracción que vendría siendo la expresión del lenguaje. Gracias a la codificación somos capaces de convertir nuestras propias ideas en lenguaje, ¿sí? Gracias a este mecanismo, este proceso cognitivo que se da entre el pensamiento y el lenguaje a través de estas áreas de Broca y de Wernicke, como comenté hace un momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no funciona bien en el área de Broca? Pues esta persona sí puede pensar, puede entendernos, pero no puede hacer ese clic para codificar, decodificar y producir el lenguaje, pero puede entendernos. Por el contrario, si el área de Wernicke estuviera, eh, digamos, afectada de alguna manera, pues lo que vamos a notar es que la persona no nos entiende. Probablemente lo que le suceda es como similar a como que nosotros vamos a un país diferente y no conocemos el idioma y todas las personas nos están hablando y no entendemos nada. Entonces, eso sería algo similar a lo que pasa con las personas que tienen afectado el área de Wernicke. Entonces, vamos a continuar. Entonces es importante que se dé esta codificación entre estas áreas para luego producir ya nuestro lenguaje a partir de nuestras ideas. Muy bien. El pensamiento refleja y determina el lenguaje. ¿Esto qué es? Que todo lo que pensamos prácticamente va a ser el producto de nuestro lenguaje, ¿no? Hay una dirección. Digamos, hay una relación directa entre el lenguaje y el pensamiento. Por ejemplo, uno piensa con o sin palabras, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos dice, el lenguaje facilita el pensamiento más que la imaginación en la vida diaria. Pues sí, ¿verdad? Primero pensamos, imaginamos y después ya. Entonces nos expresamos. De la manera que pensamos es de la manera que nos vamos a expresar. ¿Sí? Todo eso que vamos metiendo en nuestra mente, al final lo vamos a externar. ¿Sí? Todo lo que va entrando,
sí, constituye al final nuestros pensamientos, es nuestro lenguaje, ¿sí? Digamos que el lenguaje es un código, ¿verdad? Que asiste, como nos dice la diapositiva, a la percepción, pensamiento y actuación. Primero yo percibo, después pienso y actúo, ¿sí? Vamos a ir un poquito más como que sí, las emociones que vendrían entrando dentro del área de nuestra percepción podrían sí afectar la forma en la que nos comunicamos, nuestros pensamientos y por lo tanto el lenguaje. Sí llega a tener un poco de implicación. Cuando estamos, por ejemplo, muy enojados, eso puede nublarnos el pensamiento y entonces ni siquiera podemos expresarnos, no nos salen las palabras cuando nos enojamos. Entonces, sí está muy ligado el pensamiento con el lenguaje y a su vez la percepción también juega un papel importante. Muy bien, vamos a ver. Vamos las funciones de estos procesos. Sí, ¿verdad? Dice convergente. Busca una solución al problema. Tenemos también esta función divergente. Se mueve en distintas direcciones para buscar una mejor solución. ¿Sí? Es creativo y es perceptivo. Histórico. Percibe todas las cosas en conjunto y no analiza sus partes. ¿Sí? Tenemos esta otra función del proceso que se llama creativo. Forma nuevas combinaciones de ideas para llevar, dice, para llenar una necesidad. Y tenemos el pensamiento crítico, que consiste en analizar y evaluar la consistencia de las razones. Acá en el pensamiento crítico, nosotros como maestros estamos como tratando de desarrollar, ¿sí? Una de nuestras tareas es llevar a los alumnos a desarrollar el pensamiento crítico, ¿sí? ¿Verdad? Tratamos de hacerles analizar, ¿verdad? Evaluar las razones antes, ¿verdad? Cómo reflexionar antes de actuar o de buscar soluciones, ¿verdad? Entonces estamos en esta parte tratando de desarrollar el pensamiento crítico. Para mí es una de las formas más importantes, una de las funciones más importantes de este proceso de pensamiento. Muy bien. Y el pensamiento también está muy ligado al conocimiento, ¿verdad? Este, lo que conocemos lo pensamos y luego lo transmitimos en ideas, entonces está de alguna manera relacionado. Vamos a este otro tema que vimos en clase que se llama el conocimiento. Del conocimiento vamos a partir a dos teorías muy conocidas de la filosofía, dos ramas de la filosofía. Una se llama la neozoología y la otra la epistemología. Bueno, la gnoseología nos dice que hay varias clases de conocimientos, entre ellos el filosófico, el científico, el empírico, el técnico, ¿sí? La gnoseología busca una explicación filosófica del conocimiento humano, ¿sí? Ya es como más esta parte reflexiva. Y tenemos de este lado la epistemología que refiere a más por el lado científico, ¿no? Estudia el desarrollo del conocimiento científico, se basa en evidencias, en análisis, ¿sí? Entonces, es objetivo, es racional, es verificable, es predictivo, es fáctico, es explicativo, es sistemático, ¿sí? Entonces, está del lado de la ciencia, la epistemología, ¿sí? Más bien está relacionada esta rama con el conocimiento científico.
En la neurología, como mencionamos hace un momento, está relacionado más bien con el conocimiento filosófico empírico, que esto sería por la experiencia, el conocimiento que se da por la experiencia, ¿sí? Y bueno, pues vamos a continuar a la siguiente diapositiva. De acuerdo con Piaget, sí, porque bueno, existen grandes, tenemos a Vygotsky, tenemos a Piaget, que bueno, tenían sus ideas, sus teorías de acuerdo a lo que es el pensamiento y lenguaje. Pero bueno, vamos a mencionar a Piaget como uno de los más conocidos. Y bueno, para Piaget, de acuerdo con Piaget, la fuente de pensamiento es la interacción del individuo con su medio y con su adaptación al mismo. Me gusta esta teoría, es una de mis, es una de las de mis, nos, es, vamos a llamarle, es uno de mis autores favoritos, junto con Vygotsky, porque, bueno, aparte que son los más conocidos, concuerdo en algunas cosas con ellos, ¿sí? Me parece lógico, ¿verdad? Que el pensamiento es el resultado de la interacción con nuestro contexto, con nuestro medio y la capacidad que tenemos para adaptarnos a eso mismo. Muy bien. También este Piaget nos habla de que el lenguaje es una consecuencia pues, de la maduración cognitiva que vamos teniendo a lo largo del desarrollo de nuestras etapas, ¿no? Como seres humanos. Entonces, esa etapa se inicia con el pensamiento preoperatorio, que es a partir de 0 años, hasta que alcanza la plenitud en el periodo del pensamiento formal, ¿sí? El pensamiento operatorio formal, que es cuando ya somos adultos, ¿sí? Nos explica que vamos pasando por diferentes etapas, vamos desarrollando nuestro pensamiento, al igual que va relacionado con la madurez y así, hasta llegar a la adultez. Muy bien. Regresando con la epistemología y la nosología, no olvidemos decir que, bueno, para recalcar la nosología, eh, hay que recordar que una de las cosas que analiza es la naturaleza y analiza también el origen del conocimiento y sus formas. Estudia los diferentes tipos de conocimiento que pueden alcanzarse y el problema de la fundación de los mismos. Pro- Perdón, el problema de la fundamentación de los mismos. Muy bien. Y para resumir, como dijimos hace rato, la epistemología es la que se encarga de los problemas filosóficos, de la denominada teoría del conocimiento, y se ocupa de la definición del saber y los conceptos, ¿verdad? Relacionados con las fuentes, ¿sí? Los criterios y como decíamos hace rato, lo que tiene que ver con la ciencia, lo factible, lo medible, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito más sobre estas dos ramas de la fisiología. ¿Cómo se origina el conocimiento? Bueno, en la aprehensión de la realidad por parte del ser humano, ¿verdad? Este, del saber. Entonces, ¿cómo se origina? No tenemos bueno, nos dicen esas ramas, tenemos el innatismo, que se origina el conocimiento en la mente al nacer. Tenemos el racionalismo, nos hablan estas teorías del conocimiento del racionalismo, el que es la razón al pensar, y nos hablan también del empirismo, ¿sí? ¿Qué sería el empirismo? Bueno, se desarrollan los sentidos, ¿no? Nos ayudan los sentidos al experimentar.
ese conocimiento que obtenemos con los sentidos al experimentar. Bueno, todas estas tres tienen limitaciones, ¿verdad? Dice, se limita por el idealismo. El idealismo lo limitan las percepciones. El realismo se limita por los objetos, ¿sí? Y el positivismo en la experiencia. Entonces, tienen también esas limitantes. Muy bien. También en la clase, al final vimos los tipos de temperamentos, ¿sí? Este es bueno, es una teoría que ahora sí que la creó Sócrates. En los tipos de temperamento, bueno, nos menciona que existen cuatro tipos de personalidades, ¿verdad? El melancólico, colérico, flemático, el sanguíneo. Y nosotros como seres humanos podríamos tener más inclinación hacia alguno de estos o más, de manera más realista, tenemos combinaciones de estos tipos de personalidades, esos tipos de temperamentos, ¿sí? Por ejemplo, un ser humano no sería solo melancólico, sino podría ser melancólico y flemático, o colérico y sanguíneo, o tener algo de melancólico, algo de sanguíneo y ser colérico. Entonces, todo eso es lo que constituye nuestras fortalezas y debilidades, ¿verdad? Están en nuestra personalidad. Por ejemplo, debemos ver que el melancólico, pues es sensible, creativo, idealista, habilidoso, ¿sí? Abnegado. Y bueno, eso lo podríamos también considerar como fortalezas. Una de sus debilidades, ¿verdad? Podría ser que es negativo, se le podría percibir como negativo, antisocial, ¿sí? Un poco egoísta, puede ser, ¿sí? Entonces vamos ahorita con el flemático, que es un poco similar, ¿no? Pues el flemático es aquel cumplido, tranquilo, eficiente, no se mete con nadie, es diplomático, objetivo, confiable, organizado, práctico, tiene sentido del humor. em, bueno, se podría dar, ¿verdad? Una mezcla entre melancólico y flemático que yo creo que ese es mi caso. Muy bien, entre las debilidades del flemático podríamos encontrar al indeciso, que es indeciso en algunas veces, desconfiado, pretencioso, ansioso, ¿verdad? Podría ser cobarde, no precisamente tiene que tener todas esas debilidades, sino que en algún momento se podrían llegar a presentar. Por ejemplo, podría estar desmotivado fácilmente, sí, ¿verdad? Entonces, por el contrario, el colérico, una de las cosas que tiene en sus fortalezas es que es muy enérgico, ¿sí? Es optimista, independiente, práctico, líder, audaz, productivo, ¿sí? Son esas personas, ¿verdad? Que, bueno, generalmente son líderes, ¿sí? Pero también tienen sus debilidades, que sería que pueden ser, no digo que son, ¿verdad? Porque eso sería juzgar, pero pueden ser dominantes, pueden ser rencorosos, pueden ser astutos, sarcásticos, vanidosos, ¿verdad? Insensibles, ególatras. Podría ser eso, podríamos ponerlo en las debilidades del colérico, ¿sí? Un poco intolerante, podría ser impaciente, porque necesita siempre estar como que tiene esa energía que le hace moverse. Entonces, pero bueno, creo que también tiene muchas fortalezas. Y nos vamos con el otro tipo de personalidad que es el sanguíneo. El sanguíneo entre sus fortalezas es más como, es más como histriónico,
Es atento, es cálido, es amistoso, entusiasta, compasivo, confiado, compañero, simpático, comprensivo. Es como que empático, ¿sí? Entonces, pero también tiene su lado, tiene sus debilidades. Y es que podría ser impulsivo, egocéntrico, ¿sí? Aquí podríamos poner, por ejemplo, una persona que le gusta actuar, un actor probablemente tenga mucho de sanguíneo, ¿no? Por decir un ejemplo, puede ser violento, puede ser indisciplinado, puede tener problemas con esto de la disciplina, puede ser exagerado, ¿sí? Puede ser pusilánime, o sea, dramático, inestable, ¿sí? Algo voluble. Me río porque voy viendo cómo tengo algunas cosas de sanguíneo, pero también tengo de flemático, también tengo de melancólico, pero viéndolo bien, estoy entre flemático y sanguíneo. Eso es lo que yo descubrí en pues en esta clase de lenguaje y pensamiento. Sí, fue muy interesante para mí porque, bueno, a mí me gusta la filosofía y siempre me gustan estas cosas como que analizar los pensamientos y me gustan los idiomas, entonces disfruté mucho, mucho esta clase y también me gustó mucho esto de los temperamentos, ¿sí? Me gusta mucho como analizar las personalidades y eso me permite disfrutar mucho la clase. Muy bien, en conclusión, dice, la relación entre lenguaje y pensamiento es compleja y multifacética, lo cual significa que tiene muchas aplicaciones, muchas caras, ¿verdad? Muchas gamas, ¿no? Existen diversas teorías y enfoques que varían en su énfasis y en la influencia del lenguaje en el pensamiento, pero en general, bueno, son ampliamente aceptadas, ¿sí? Y también es aceptado lo que todas estas teorías podrían concluir o coinciden entre que hay una relación entre lenguaje y pensamiento, ¿sí? Están conectados, están interconectados de alguna manera. Y bueno, la relación sigue siendo objeto de estudio, se sigue estudiando y se sigue debatiendo, ¿verdad? Eh, por la comunidad científica que investiga estas cuestiones, estos campos. Pero lo que todas coinciden es que hay una relación evidentemente entre el pensamiento y el lenguaje, es como vimos hace un momentito, ¿sí? Bueno, existen también entre las conclusiones que llegamos, es que existen también diferentes formas de pensar, ¿sí? El razonamiento deductivo, utiliza la lógica, para una solución o una conclusión más concreta y específica, ¿sí? La razón deductiva es lo contrario a la razón inductiva. La inductiva utiliza la lógica para pasar de algo concreto dado a generalizaciones, ¿sí? Eh, en mi caso estoy como más relacionada con la razón inductiva. Siempre me gusta como que deducir, ¿verdad? Generalizar siempre. Pero entonces lo más importante que debemos recordar es que el pensamiento o el razonamiento deductivo utiliza la lógica, ¿sí? Para llegar a una conclusión. Y el pensamiento o la razón inductiva utiliza la lógica para generalizar, ¿verdad? Para llegar de algo concreto a generalizaciones. Entonces, muchos campos de estudio se basan en el razonamiento deductivo, por lo que es importante que los estudiantes aprendan a desarrollar el método de pensamiento crítico que vendría siendo
Es así que muy importante, parte esencial del razonamiento deductivo. Y como anteriormente les mencioné, los maestros utilizan diversas actividades para enseñar y practicar el razonamiento deductivo. Sí, hoy por hoy, mientras más vamos avanzando en nuestra preparación, más vamos familiarizándonos con este pensamiento crítico, que es el que vamos desarrollando, que es el que nuestro objetivo es llegar a ese pensamiento crítico que analiza en busca de posibles soluciones, ¿verdad? Que no solamente piensa y actúa, sino que reflexiona, analiza para buscar soluciones, ¿sí? Entonces, finalmente solo quiero agregar que pensar así de manera pues más sencilla, podríamos decir que pensar es reflexionar, ¿verdad? Es formar ideas en la mente y que esas ideas después se van a traducir en palabras, lo que es lenguaje. Entonces, con esto me gustaría finalizar en esta siguiente diapositiva y presento la bibliografía que fue el material que nos proporcionó la profesora. Y aquí está la bibliografía que utilicé para guiarme en las diapositivas. Y pues quiero agradecer, muchas gracias por su atención, muchas gracias por esta materia que disfruté mucho y que me pareció muy interesante y que aprendí mucho. Sí, aprendí mucho qué es la gnoseología porque solamente tenía en cuenta la epistemología, pero pues gracias a esta materia aprendí mucho y pude también relacionar la verdad de alguna manera con el pensamiento crítico, porque antes tenía como que los conceptos de manera independiente, pero ahora después de la materia puedo ver que todo está interrelacionado y de alguna manera también quisiera finalizar diciendo que una de las cosas que influye en nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, aparte del entorno, es nuestra cultura, ¿verdad? Somos el resultado de nuestra cultura, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, ¿sí? De nuestro conocimiento, ¿verdad? Y todo eso está interrelacionado. Nos vamos a expresar, vamos a utilizar el lenguaje que nos permite nuestro conocimiento, ¿sí? El conocimiento que hayamos adaptado, que hayamos hecho propio, ¿sí? Que hayamos interiorizado, que hayamos conceptualizado. Y de ese modo vamos a expresarnos, ¿sí? Y la manera que nos expresamos, eso es lo que somos. Somos el resultado de todo ese conjunto de ideas y pensamientos que pues ahora sí que internalizan nuestro ser. Entonces, muchas gracias por todo y espero que les haya gustado esta presentación. Gracias.